ya se está anticipando por redes que hay este programa. Sí, claro, desde anoche. Y ahorita se está subiendo el link y todas las personas que están suscritas a la posta reciben una notificación desde el programa. Yo me suscribí anoche. ¿Sí? Debo estar recibiendo ahorita el anuncio. Ojalá, hermano, si no me ves. Sí, sí. Por email, ¿no? Ahí decías. Lo puedes ver en otra hora, obviamente, Sí, queda colgado ahí en la página de Facebook. por algún tiempo. Por infinitas memorias. Sí, sí. Entonces, si hoy noche quiere ver, no tiene nada que hacer, ahí tiene. Hasta que se vaya Maduro. A ver si le cuento yo mi hija. Y vienen estas elecciones, sí, que han ganado largos. 17, 24. Y bestia. 17, 24. Se comieron el país. ¿Qué es lo que- Yo no veo la salida, no sé ustedes. Sí, tienen sí, que hacer- sí, sí, No, hay sí, salida. sí. No, hay salida. O sea, solo va para abajo y uno dice ya no puede estar peor y lo logran. 10 años sin pisar Venezuela y volví en agosto Hola. pasado. Cuando Cintia viajó a Venezuela, yo fui un mes antes. Bien. Muy buenos días. Ahí está. Muy buenos días, bienvenidos. Esta es la segunda edición de News and Coffee desde el Sweet Coffee de la Plaza Foch. La Posta arranca su segundo día de coberturas y tenemos esta mañana un tema económico sobre la mesa para entender por qué carajos seguimos chiros. Invitados de lujo esta mañana nos acompañan los economistas Bernardo Acosta y Mauricio Pozo. Bienvenidos ambos, gracias por venir. Gracias. Gracias a ti, Anderson. Quisiera en primer lugar, si me permiten, felicitarles por la página, por el medio, por este espacio. Me parece que es un emprendimiento muy importante y espero que les vaya muy bien. Mis mejores deseos en este valioso emprendimiento para la sociedad. Muchísimas gracias. Excelente iniciativa, creo que va a pegar muy bien este programa. Esperemos que sí. Pero estoy seguro que sí. Economistas, empecemos con lo primero que uno tiene que preguntarle a un economista. ¿Qué tan chilos se sienten ustedes este año? Para mí, creo que estamos en una etapa muy similar a la del año pasado. O sea, yo no veo grandes cambios entre lo que pasó el año 2016 y lo que está pasando este año. Y si no actúan de la manera que deben actuar, probablemente esto se extienda. Chiro me refiero a que no hay recuperación del empleo, chiro me refiero a que no hay mayores opciones de progreso. Creo que no hay tampoco un horizonte claro por donde transitar, así que yo en ese sentido veo que no hay muchas diferencias entre lo que pasó y lo que estamos viviendo ahora. En relación al año pasado, yo me siento igual de chido, pero Yo también. hablando, Cada año me siento igual de chido. hablando del país, me parece a mí que sí estamos respirando un poquito más de optimismo. Que no significa que seamos más ricos, que haya mejores expectativas necesariamente, pero sí hay un poquito más de optimismo, un poquito más de apertura. Y yo lamento que esa apertura en estos anuncios que dio el presidente de la República la semana pasada no se hayan cristalizado en unas medidas más concretas que aborden el problema estructural. Pero sí se nota un poco más de apertura, lo cual podría crear un poquito más de optimismo. Me parece que falta refrescar el equipo económico para que hayan medidas que den soluciones distintas, porque estamos insistiendo en las mismas soluciones para alcanzar resultados distintos, lo cual no se va a lograr. Vamos para allá, o sea, estamos en el bando de los optimistas y el bando de los pesimistas. No tanto. No, yo creo que estamos en el mismo bando. Lo que ocurre es que una cosa es cómo estamos en la situación actual, otra cosa es lo que se puede percibir hacia adelante. Yo creo que si me preguntan a mí, estoy más optimista o menos optimista de hace 5 meses atrás, y digo, hoy me encuentro más optimista que hace 5 meses. Eso no tengo la menor duda. Lo que sí creo es que pudimos tener un ambiente hacia adelante mucho más claro y que no se lo aprovechó. Yo creo que eso es lo que estamos esperando y ojalá se lo pueda ver en los próximos meses y en los próximos anuncios. No hay mucho tiempo. Vamos a describirle a la gente, si me permiten, la situación en la que está el país, porque en este país llevamos desde 2015 más o menos escuchando todos los meses que salen vosotros a la pantalla y dicen estamos mal,
estamos mal, esto va a explotar, esto viene abajo, hay una crisis. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, los problemas económicos se traducen en un elemento central, que es que como la economía no crece y no da opciones de empleo, y la gente no encuentra trabajo, para ponerlo bien en sencillo, las ventas no son las que deberían ocurrir y por lo tanto empieza a faltar plata. Y cuando falta plata, una de las formas de suplir esa cantidad de plata que no hay es con deuda. Y eso es lo que ha pasado. El gobierno se ha endeudado. O sea, hemos estado mal, y para que no se note... Entonces le hemos dopado a la economía, le hemos anestesiado a la economía con deuda. Y claro, eso hace pues que el discurso, cuando uno habla de que hay un problema fiscal o hay un problema por acá, no termine sintiéndose con la gravedad que podría sentirse, precisamente porque el gobierno ha incurrido en endeudamiento agresivo por todas las vías que hemos visto. Hemos usado la machicar hasta el límite. Claro, y seguimos en ese proceso, y si no se hace lo correctivo, pues seguiremos en eso. Significa simplemente patear el problema para adelante, que creo que no es la mejor forma de resolverlo. Fernando, antes de que me des tu perspectiva, ¿tienes alguna palabra con la que se describa la situación económica actual? Me refiero a estancamiento, crisis. Me gustó lo de Mauricio. Estamos dopados, dopaje. Anestesiados, si quieres, La para poner una economía con distinta. doping. Sí. Me gustó mucho esa palabra que usó Mauricio, me parece que es muy descriptiva de lo que estamos viviendo. Yo quisiera hacer un comentario sobre tu pregunta. Yo coincido, hay un problema comunicacional, me luce, de parte de los economistas. Porque uno los escucha, o nos escuchamos. No te saques el saco. Sí, y sí parecería que hay unos anuncios que no se cumplen. Estamos mal, estamos yendo por el camino equivocado. Y uno esperaría que va a estallar una bomba, y esa bomba nunca estalla, nunca se crea este caos dramático. Me parece a mí que hacer advertencias sobre un mal camino a veces se interpretan como advertencias de que te vas por el barranco, de que se va a acabar el mundo. Tal vez hay una imprecisión al momento de comunicar, pero yo sí creo que la economía adolece de tres problemas principales. Por un lado, la economía no crece, estamos en estancamiento. Por otro lado, tenemos un déficit fiscal y un endeudamiento público enormes, por lo que dice Mauricio, que hemos adquirido deuda para anestesiarnos. Y en tercer lugar, la economía se volvió sumamente cara. Es un país muy caro para producir, entonces hemos perdido competitividad y por lo tanto no es un país interesante para invertir, porque es mucho más interesante invertir en otros países en donde los costos de producción son más baratos e importar al Ecuador. Entonces tenemos estos tres problemas. Vamos a mirar los tres problemas, si le parece, a ambos, y me gustaría empezar por el segundo que lo han citado de forma compartida, que es el agresivo endeudamiento. Siempre se ha hablado, bueno, el gobierno recurre constantemente a deuda, incluso a deuda cara. Esto es insostenible en el tiempo. ¿Hay una fecha límite, Mauricio, para que digan esto puede seguir así un año más, 6 meses más, 2 años más? ¿Hasta cuándo aguanta el nivel de endeudamiento que le están metiendo a este país? Bueno, la realidad, para que también se ilustre lo que ha ocurrido, es que en el año 2009 el gobierno y el Estado tenían una deuda equivalente a $160 por cada 1.000. Pongamos una persona que gana $1.000 al mes y debe $160. Esa era la deuda. Este rato, esa Eso en persona... 2009. Exactamente. Este momento, en el 2017, la persona gana 1.000 y debe $600. Entonces, en un periodo de 8 años, hemos pasado de deber 160 sobre 1.000 a 600 sobre 1.000. Entonces, eso aquí en la China es mucho, ha crecido bastante la deuda. ¿Cuál es el problema de esto? Que como el manejo económico no ha sido el mejor, como el gobierno no ha precautelado no gastar más de lo que gana, no endeudarse de una forma adecuada, no dar al sector privado lo que le corresponde, no buscar acuerdos de comercio, no tener buenas relaciones con la comunidad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. El riesgo del Ecuador es alto. ¿Qué significa el riesgo? Que para endeudarnos tenemos que pagar mucho por a que nos presten plata. Entonces, mientras le cobran 2 o 3% a Colombia o al Perú, a nosotros nos cobran el 10%. Entonces, ¿eso qué hace? Que no solamente que la deuda haya crecido, como explico,
sino que esa deuda que se viene contratando es en condiciones muy onerosas. ¿Cómo se echa para atrás eso de que nos presten a bajas tasas? La única forma para poder revertir esa situación es armar un programa económico, que es lo que hemos venido insistiendo muchos, que le dé la confianza necesaria a los inversionistas de aquí y del exterior para que el riesgo del Ecuador baje. Yo pueda sentarme en la mesa con el acreedor y decirle, ¿sabes qué? Ese papel que tú tienes, que yo te pago el 10%, te voy a cambiar por este al 5%. Y ese que estaba a 5 años, este es a 15 años. Pero para que el señor me cambie el papel y esté dispuesto a hacerlo, alguien tiene que decirle sí, lo que le está ofreciendo es viable porque si siguen con el mismo papel no le va a poder pagar. ¿Quién es ese alguien? La comunidad internacional y los multilaterales. Por eso que yo he venido insistiendo que el Ecuador requiere, un programa económico con aval internacional, con respaldo internacional. Y el presidente Lenín Moreno ha salido ayer a decirle a los ciudadanos en su habitual enlace de los lunes, o su habitual cadena de los lunes, el plan económico existe. Lo que pasa es que todavía no lo muestra, todavía no lo pueden ver. Ha dicho que lo presentará ya en los próximos días, eso le dará tranquilidad. Te voy a decir algo, hace pocos días salió en los medios el que ganó el Premio Nobel de Economía, un señor Richard Thaler, que dentro de sus logros académicos por el cual recibe este premio está la incorporación de la psicología en temas económicos. Quiero ilustrar esto diciendo lo siguiente: cuando un gobierno anuncia una decisión, una medida, eso tiene que ser percibido bien por la gente. La percepción de la gente y lo que la gente perciba del anuncio del gobierno es fundamental para que se pueda dar una luz de decir, ah no, ya sé para dónde va el gobierno, ahora sí invierto, ahora me abro otro local de Sweet and Coffee por allá porque yo sé que voy a poder vender. Pero si yo no estoy claro a dónde va, no abro ese local y no contrato más gente. Entonces la percepción del mensaje es importante, por eso es que he venido insistiendo de que el anuncio del presidente Moreno está bien, pero tiene que ser más coherente. Yo no puedo decirle, les beneficio a las empresas medianas y pequeñas y a las grandes no, como que las pequeñas y las grandes no estarían vinculadas. Vamos a la una no le viene a la otra. Ese anuncio. Primero déjenme recoger la reacción de Bernardo. Los tres problemas, habíamos hablado, agresivo endeudamiento, estancamiento del crecimiento Y el tema de competitividad. y el tema de competitividad. Empiezo por donde empecé con Mauricio. Esto tiene una fecha límite, algún punto que digan ya no es posible echar más de este endeudamiento, ya no es posible tirar más de la tarjeta de crédito del Estado. Creo que es muy difícil acertar en los tiempos de la economía. O sea, si es que yo te digo, abril del próximo año va a ser el límite, te estaría inventando. Pero creo yo que ya estamos al límite. ¿Por qué? El presupuesto general del Estado son 36.000 millones, me corriges Mauricio si es que hay un desperfecto aquí, o un imperfecto. En un presupuesto de 36.000 millones, el costo de servir la deuda pública es 10.000 millones o más de 10.000 millones anuales. Servir la deuda pública es cumplirla. Cumplirles, pagar los intereses más el capital que hay que pagar cada año. 10.000 millones en un presupuesto de 36.000 millones, yo creo que ya nos excedimos. El costo es insostenible. Entonces lo que estamos haciendo es endeudándonos cada vez más para seguir pagando la deuda. Estamos en una dinámica bastante perversa y a eso hay que ponerle freno. Y yo coincido con Mauricio, la manera de ponerle freno es acudir a los organismos multilaterales, hacer nuestro trabajo internamente y conformar un auténtico plan económico que determine cómo vamos a crecer, cómo vamos a corregir el déficit fiscal, cuál va a ser el rol del Estado, esa es una de las preguntas más importantes, y cómo vamos a volvernos competitivos a mediano plazo, y ahí sí vamos a poder endeudarnos las tasas más bajas y va a bajar ese costo de la deuda pública. Imaginarás, Bernardo, que cuando ustedes los economistas dicen hay que acudir a la comunidad internacional, a las instancias internacionales, a los fondos monetarios y a los bancos mundiales, en el ciudadano se despierta un recelo natural por la historia de este país. O sea, parece que el discurso de los economistas estuviera siempre tendiendo a favorecer a esos grandes poderes internacionales. No sé si me he puesto muy izquierdoso en la conversación, pero me parece que es una cuestión natural. Creo que se requieren varias precisiones al respecto. En primer lugar, si es que a mí me dan a elegir entre estar sometido, entre comillas, al Fondo Monetario o a los chinos, yo a ojo cerrado me voy al Fondo Monetario. Los chinos no son ninguna perita en dulce, en primer lugar.
y hablando desde temas de falta de transparencia en adelante, de ahí para adentro, digamos, así hablando sin entrar en detalles. Así que desde esa perspectiva dime en comparación con qué, ¿no? Si es que es en comparación con los chinos, me parece que el Fondo Monetario es muchísimo más fiable. En segundo lugar, me parece que con sobra de mérito estas instituciones se ganaron una mala fama por el trabajo que hicieron en los años 90. Pero estas instituciones van evolucionando en el tiempo y el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID de la actualidad no tiene nada que ver con las instituciones que teníamos en los años 90. Como bien dijo Mauricio, lo primero que tenemos que hacer es conformar un buen programa económico y con eso irnos a sentar a la mesa y a negociar con estos organismos. No hay el tal, digamos, esta tal imposición o esta doblegación de la soberanía que se la utiliza generalmente en los discursos ideológicos, sino que más bien es un tema de negociación. Y yo me pongo a pensar desde el punto de vista financiero, ¿qué es mejor para los ecuatorianos? ¿Endeudarnos al 10%, como lo estamos haciendo en la actualidad, o alrededor del 10%, o endeudarnos a tasas muy cortitas, a tasas altísimas, 10% y a plazos cortos, o endeudarnos al 3, 4%, podríamos hacerlo? Esa pregunta es muy lógica, pero entonces, ¿por qué el gobierno ha tomado dirección en otra vía? Yo creo Siempre que han argumentado que es porque ir al Fondo Monetario Internacional y estas instancias que te dan el 2% te implica ajustarte a un plan económico del gobierno que a lo mejor no es el tuyo. Yo creo que es por razones sobre todo ideológicas y que no quieren explicar a la ciudadanía o dar razón de que han ido a donde estos casi diría terroristas económicos, para usar su lenguaje, yo no suscribo para nada esas palabras, y como no quieren enfrentar este manchón de que ellos han acudido al Fondo Monetario o a los organismos multilaterales de crédito, por lo tanto acuden a los chinos, hay una deuda que no se reconoce, se toman los recursos del Banco Central, se deteriora el estado financiero de estas instituciones, las desquilman y crean más problemas en lugar de ir resolviendo los problemas. Creo que la razón de fondo es ideológica. Pura ideología. Mauricio, vamos ahora a lo que empezó a citar ya, las medidas económicas planteadas por Lenín Moreno. ¿Las declara usted como insuficientes, según entiendo? Yo creo que son insuficientes, creo que es una suerte de paño tibio en algunos casos. Creo que sí eso tiene su lado positivo, no hay como tampoco encasillar las decisiones por el lado negativo. Decir que se va a apoyar algún sector, creo que es bueno. Que buscar oxigenar... Por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas. Sí, eso está bien, yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero yo no puedo decir eso y al mismo tiempo decir, en cambio, a las grandes les aumento el impuesto a la renta del 22 al 25. ¿Por qué? Porque las grandes compran servicios a las pequeñas. Y si bien las grandes no son mayor en número, ni son mayor en mano de obra, sí son mayor en producción. Y si para producción, ¿qué significa? Que generan recursos para que las pequeñas también puedan seguir produciendo. Yo manejo una empresa pequeña y le vendo servicio a una empresa grande. Si la grande le va mal, no me compra a mí. Entonces no hay cómo separar las cosas. En la parte académica, en el pizarrón yo puedo hacer eso, en la práctica, en la política económica eso no se puede hacer. Entonces ese tipo de decisiones contradictorias no dan esa suerte de lectura, yo diría, de confianza y favorable que se tiene que hacer. El presidente lo explicaba ayer con su lenguaje de coach, diciendo, bueno, es que en momentos cuando todos estamos mal, los que tienen más pues tendrán que aportar más. ¿No le parece esto un poco lógico? ¿Okay? Es absolutamente obvio, pero que los que más ganan, más aporten, no quiere decir que yo haga decisiones incoherentes o contradictorias. Eso se graba a través de, por ejemplo, la propia cobranza del impuesto a la renta. Ahí ya se paga un valor mayor a los que más ganan porque es progresivo a lo largo. Claro, porque es un porcentaje. Claro, no es el impuesto al valor agregado, que eso sí es una tasa fija y por eso es regresivo. Pero el problema también es que el decir que los que más ganan más paguen y los que menos, eso no quiere decir que yo trate de beneficiar directamente a uno y no beneficiar al otro, porque la manera de darle beneficio a los pequeños también ayudando al grande. Pero vamos a ver una cosa, usted fue candidato hace muy pocos meses y fue candidato por una tendencia ideológica del Partido Social Cristiano que proponía exactamente no que los ricos paguen más y los pobres menos, sino tomar medidas económicas que generen un cambio
bajando o aminorando el impacto para los que menos tienen. Correcto. Que es un poco la filosofía del Partido Social Cristiano. ¿En qué se diferencia lo que está haciendo el presidente Moreno? Es decir, que las grandes empresas paguen más y contribuyan más y las pequeñas y medianas empresas contribuyan menos a lo que proponían ustedes en Campo. Es exactamente lo mismo, o sea, es absolutamente coherente. Lo que se requiere es un programa económico integral que cubra todos los ámbitos y que permita recuperar la confianza para que las pequeñas empresas y las grandes empresas puedan contribuir para que todos se beneficien del proceso. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir, ok, qué bueno, me van a exonerar del impuesto a la renta por repatriación de capitales por un periodo de 5 años. Correcto. Pero si al mismo tiempo me suben aranceles para el proceso productivo, probablemente no entre. Está bien esta medida, pero en cambio sí me golpea, entonces no entra. Entonces uno no puede, uno tiene que establecer una sindéresis mínima para que se vea que hay coherencia. No son medidas desconectadas que uno Y, le voy a decir, puede y te voy a decir algo. Okay. ¿Cuál es el objetivo del programa? Yo quiero preguntarle a los ecuatorianos cuál es el objetivo del programa económico del gobierno del presidente Moreno. Tiene que establecer metas. Un programa no se puede hacer sin metas. ¿Cuál es la meta de crecimiento económico? No sabemos. ¿Cuál es la meta de empleo? No sabemos. ¿Cuál es la meta de pobreza? No sabemos. ¿Cuál es la meta fiscal? Pusieron una pero con un dato equivocado, parte de un déficit que no corresponde. ¿Cuál es la meta acá? No se dijo nada de la seguridad social, que es un problema. No se dijo nada del tema de los proyectos grandes de la matriz productiva que tienen que abordar. No se dijo nada de la deuda pública. Ya tenía que estar estructurada una instancia que renegocie y replantee el tema de la deuda. Es decir, hay muchas cosas que no se han dicho y por eso yo creo que ha sido un programa incompleto, a pesar que entiendo la buena disposición del presidente, y solamente quiero añadir algo más. Creo que está solo en la parte económica. Creo que le meten miedo al presidente y decirle, si usted quita el impuesto a la salida de divisas en 1%, se le va a ir la dolarización. Entonces, él como no maneja el tema, se asusta y no pasa a la siguiente grada a abordar ese tema. Claro, porque a la final, mal o bien, Rafael Correa era su propio ministro de Finanzas. Así es. ¿Usted cree que una de las primeras medidas que debería tomar el régimen para hablar de un plan económico es cambiar precisamente su equipo económico? ¿Está usted de ese lado? Yo creo que con un equipo económico que no esté convencido de lo que hay que hacer y no tenga el peso suficiente para la gravedad de la coyuntura, el presidente Moreno no va a tener buenos resultados. Por más buena intención que Seamos tenga, claros, el actual equipo económico no le sirve al presidente Moreno. Tiene que buscar un cambio en esa línea. Uno puede entender políticamente por qué no lo ha hecho, puede tratar de entender, pero va a tener que hacerlo más temprano que tarde. Le veremos al presidente próximamente en multitrabajo buscando equipo económico. No creo que sea la vía, pero tiene que buscar gente buena. Bernardo, vamos exactamente en el mismo sentido. Punto por punto, ¿qué te parecen las medidas del presidente Moreno? ¿Te parecen suficientes, insuficientes, positivas, negativas? Mientras le escuchaba a Mauricio, estaba tomando unos apuntes y puse lo malo, lo bueno y lo feo. En realidad el orden es al revés, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, a mí me parece francamente destacable esto de anunciar estabilidad tributaria a futuro. Este país durante los 10 años de gobierno del presidente Correa sufrió, si no me equivoco, 26 reformas legales en materia tributaria. Es un montón de inestabilidad tributaria, que están cambiando las reglas de juego constantemente. El anuncio de estabilidad tributaria sí me parece positivo, francamente. Okay. En adelante, ¿no? Porque evidentemente ya habrá un cambio esta vez. Y también me parece interesante, al menos como espíritu, esto de reconocer que el sector exportador va a ser el que va a sacar a esta economía adelante. Se implementó nuevamente el drawback y otras medidas que van a favorecer a los exportadores. Creo que es bueno, tal vez son insuficientes o aisladas las políticas de impulso a la exportación, pero me parece que ese es el lado correcto. Eso como lo bueno. Lo malo, sin duda, más de lo mismo, se nota a leguas, o sea, es evidente que hay más de lo mismo. Y por otro lado, lo malo también es que, como ha dicho Mauricio, no hay un plan. Son medidas aisladas que no configuran nada y, como dice Mauricio, no hay metas. ¿De qué plan estamos hablando sin metas? Y no hay instrumentos para llegar a esas metas inexistentes. Porque uno dice, ok, el déficit fiscal va a ser tanto y la manera en que vamos a llegar a ese déficit fiscal va a ser reduciendo los gastos corrientes de esta forma, aumentando los ingresos de tal forma, etcétera, etcétera. Pero no hay nada al respecto. Me parece, cuando digo más de lo mismo, que se insiste en más carga tributaria,
se insiste en incrementar los aranceles en una economía que ya está cara y en un momento de estancamiento subir los impuestos. Los aranceles, ¿a quién afectan, verdad? A los consumidores en el fondo, a los consumidores sobre todo, pero también a los productores, porque los productores a la final importan materia prima, importan maquinaria, dependerá en el fondo de qué productos sufran el incremento arancelario. Alguien decía que estos aranceles, me lo explicaba un buen amigo, me decía, los aranceles son como salvaguardias vestidas de otra cosa. Sin duda, eso es. ¿Eso es? Eso es. Son barreras al comercio, son encarecer a las importaciones. Y finalmente nosotros tenemos que importar para poder vivir. De eso se trata el comercio. Entonces, yo veo más de lo mismo y no veo un plan, al igual que Mauricio. Y lo feo, yo insisto en algo que ya mencionó Mauricio, es que no se haya hecho nada respecto a un problemón que tiene este país, que es la deuda pública. O sea, era necesario conformar un equipo, una comisión, llámese como se le quiera llamar, cuya función, cuya labor única sea reperfilar la deuda pública. Tenemos unos costos financieros elevadísimos, el costo social de tener esos costos financieros son altísimos. Si es que uno suma el Estado ecuatoriano gasta en educación, en salud y en seguridad, no alcanza lo que el Estado ecuatoriano gasta al año en pagar su deuda pública. Eso es irresponsable. ¿Tú crees que el presidente tenía idea de la magnitud del estado de la economía que iba a encontrar cuando asumiera ese despacho? Me parece difícil especular. Esto es muy especulativo, sí, por cierto. Y la verdad, mira, si es que él no sabía, tal vez es un tema de irresponsabilidad, pero yo no creo que uno tenga que saber todo. Rafael Correa se jactaba de saber todo, ¿no? Menos los actos de corrupción, pero todo lo demás sabía. Yo creo que un presidente no tiene que saber todo, pero coincido una vez más con Mauricio. Yo no tengo que saber si que fuera presidente de la República de salud pública, pero tengo que rodearme con gente que sepa de salud pública, de manera que los ciudadanos puedan recibir servicios adecuados de salud pública y nos podamos abastecer de medicinas, etcétera, etcétera. El presidente de pronto no tenía que estar al tanto, al detalle de lo que estaba ocurriendo en las finanzas públicas, en materia de empleo, en crecimiento económico, etcétera. Pero creo que sí es responsabilidad de rodearse de gente que sepa la materia. Hoy, con estas medidas que ha anunciado el gobierno, ¿crees que el presidente ha entendido la magnitud del estado de las finanzas públicas? Me parece que esa no es la pregunta de fondo, no es si es que él realmente entiende o no entiende. ¿Está consciente él que con estas medidas no va a cambiar nada económicamente prácticamente en el país? Creo que esa es la pregunta. Y yo no estoy seguro si es que él está consciente, pero lo que yo sí quisiera decir es que a mí me gustaría ver lo que el presidente está haciendo en materia política, me gustaría ver en materia económica. Él lanza, por ejemplo, en la consulta una pregunta que dice: ¿está usted de acuerdo en eliminar la reelección indefinida? Que es asumir tu cargo, asumir tu responsabilidad y decir, ¿sabe qué? Esto necesitamos en materia política. Pero yo no veo eso en materia económica. No veo a alguien que diga, ¿saben qué? Vamos a tomar unas medidas distintas a las que veníamos haciendo antes. Por ejemplo, vamos a ir reduciendo de a poco el impuesto a la salida de divisas. Por ejemplo, vamos a ver cómo abrir mercados para los exportadores ecuatorianos. Por ejemplo, vamos a reperfilar la deuda pública, que es un peso enorme que tiene el sector, el sector público. Esas medidas yo no las veo. Quisiera un espejo de lo que estoy viendo en materia política, en materia económica, y para eso necesitan los asesores económicos de la talla de sus asesores políticos, que se ve que es gente muy sagaz. Vamos a agarrarnos de esto último. Mauricio, tú tienes experiencia en combinar la economía y la política como lo implica un cargo como el ministerio que ocupaste. El presidente de la República, Lenín Moreno, está gobernando a lo Maguad, me refiero, resolviendo primero las crisis políticas, como lo hizo Maguad con la crisis que tenía Ecuador con el Perú, y decir, agarro oxígeno político y luego me pongo a ver cómo carajos arreglo esto de la economía. Ese es un criterio, no es mío, me lo han transmitido alguien que sabe mucho de la historia ecuatoriana, que no la conozco yo, pero me parece un poco lógico. Es un presidente que se preocupa primero de lo que considera urgente, la política, y después de lo que considera importante, la economía. Hay algo importante en general en políticas públicas, que es diferenciar los momentos. La situación del Ecuador del año 99 no es la situación del Ecuador del año 2017. Los problemas son distintos. Para empezar, en este momento el país no tiene una crisis bancaria. En esa época sí tenía. Pequeño detalle. Pequeña diferencia. Entonces lo que uno no puede hacer en economía es calcar los problemas, y por eso
sacar una conclusión de cuál debe ser la prescripción para el manejo de esa patología, para poner en palabras médicas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es entendible que uno maneja las variables políticas y económicas de una manera equilibrada y a veces la una como prerequisito de la otra. Lo que no puede es diferir indefinidamente las acciones. Me refiero con esto de que lo que ha logrado en la parte política el presidente Moreno en estos más o menos 5 meses es bastante. O sea, ha manejado un grupo de Alianza País con él, yo diría mayoría, antes que los más radicales que siguen la línea de Correa. Tiene a los partidos de oposición del gobierno de Correa que le quieren ayudar. Sí. Los empresarios le quieren ayudar. Los banqueros le quieren ayudar. Los medios de comunicación le quieren ayudar. Tiene casi el 80% de popularidad. ¿Qué mejor gestión política podemos ver? Ninguna. ¿Qué mejor ambiente político para tomar decisiones económicas? También ninguno. Ahora, obviamente, se incorpora el tema de la consulta A popular. eso voy, no estará esperando pasar la consulta popular para... Yo entendería que no hable de ciertas cosas, porque yo también estuve en campaña y hay cosas que tú no puedes decir, pero sí hay que hacerlas, digamos. ¿Qué no decía? Cuenta. Eso podemos hablar en su momento, pero yo creo que eso es entendible. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, en el anuncio de las medidas, no dijo nada de la seguridad social. La seguridad social es un real problema del país. Tiene que abordarse, tiene problema actuarial, tiene problema de deuda, tiene problema administrativo, tiene problema de desfase de salud. O sea, tiene bastantes problemas y no se lo abordó. Los acuerdos de comercio. Tiene que haber establecido un cronograma. Él pudo haber dicho eso cómo le golpea políticamente, o lo de la seguridad social, en qué le puede afectar políticamente en la votación eventual de la consulta. Nada. El tamaño del Estado. 40% del PIB es el gasto público. Era el 20% hasta el año 2006. Entonces yo sí creo que se pueden hacer otras cosas. Al final quiero que hagamos un recetario para el presidente Lenín Moreno de lo que hay que hacer, unas consultas gratuitas que harán ustedes muy amablemente, cortesía de la posta. Pero siempre se lo pregunto por lo último que acaba de decir, el tamaño del Estado. Siempre se habla del tamaño del Estado, hay que achicar el tamaño del Estado, hay que achicar el tamaño del Estado. ¿Cómo se hace eso sin echar a 40.000 personas a la calle? Es que ese es el problema. Hay que echarlo. No, el problema es que la gente lo primero que dice cuando hablan de reducir el tamaño del Estado es que van a votar gente. ¿Cómo se hace si no? A ver, ¿Dónde está el tamaño del Estado? a ver, hay muchas cosas. El Estado tiene entre sus responsabilidades muchas que no son de su competencia. El Estado mete la nariz en lo que no debe meter la nariz. Y por eso descuida en lo que sí tiene una responsabilidad. ¿Dónde ha metido el Estado ecuatoriano la nariz que no debía? En casi todas las actividades productivas que no son salud, educación, seguridad, justicia, que son roles propios del Estado. Por ejemplo, telecomunicaciones. Aviación, estaciones de venta de gasolina, farmacéuticas, importadoras, cementeras, hoteles, agroindustria. El Estado está metido en todo. Odebrecht. La refinación de crudo que podría concesionar sin perder la propiedad, solo ahí se ahorra cerca de $2.000 millones. Y eso no tiene nada que ver con la gente. Y mucha de esa gente que trabaja en esas instancias... Pero eso te iba a decir, eso Bueno, es un poco falaz, porque no tiene nada que ver No con la gente necesariamente, particular, porque- pero no, porque tendrá la gente trabajando, no, porque yo- se tendrá la gente trabajando. No necesariamente, porque ese proceso se puede dar a través de figuras como concesiones o alianzas público-privadas o inversión extranjera, donde ese personal cambia de empleador. El empleador antes era el Estado, ahora es el inversionista privado y pasa a desempeñar. Entonces no es sinónimo de votar gente. Ahora que hay gente que se rasca la barriga, probablemente sí hay. Sobre Eso todo en ya la es- vicepresidencia de la eso- República. Ahí ese es otro tema que ahí sí van a tener que tomar acciones. En bienes y servicios del sector público. Nosotros hicimos 1 a 1 las partidas. Solamente ahí por año hay capacidad de ahorro de unos 350 millones de dólares. Antes de que pasemos al recetario, Bernardo, me gustaría, te he escuchado 2 o 3 veces mencionar el sector exportador como la luz al final del túnel de la economía ecuatoriana. Primero, porque esa teoría de que el sector exportador es hacia donde hay que apuntar, y segundo, porque este es uno de los pocos países en América del Sur que todavía no define
¿cuál es esa luz al final del túnel? Casi todos los países en América del Sur saben para qué son buenos y para qué no, y ponen el esfuerzo en lo que son buenos. Ecuador parecería que todavía está probando para qué funciona y para qué no. Yo creo que esa es una pregunta de fondo. El Ecuador, desde el año 2004, 2005 hasta el 2014, creció gracias a la bonanza petrolera. Y esa bonanza se terminó. ¿Y cómo vamos a hacer para vivir? ¿Cómo va a ser esta economía para crecer sin la bonanza petrolera? Yo creo que la respuesta es el sector exportador. El sector exportador que además genera muchísimo empleo. Podríamos ir desde el camarón, que ahora está en auge, hasta bueno, los tradicionales como banano, cacao y muchas otras cosas que podemos exportar. Y además hay unas exportaciones que no se las considera tradicionalmente como exportaciones, que es el turismo. Creo que tenemos muchísimo potencial agroindustrial en este país que no lo hemos aprovechado porque no hemos abierto mercados. Y además hay que generar encadenamientos a nivel internacional. Mauricio mencionaba hace un momento cuando hablaba de que no se logra beneficiar a la empresa pequeña si es que se le echa un palazo, no uso estas palabras, a la grande, porque finalmente la empresa pequeña es proveedor de la grande. Entonces necesitas que la empresa grande se convierta en la locomotora que jala a la pequeña. Pero de igual manera a nivel internacional sucede lo mismo. Nosotros tenemos que encadenarnos con las grandes industrias internacionales para volvernos proveedores de ellos. Pero para que eso se logre necesitamos abrir mercados, necesitamos integrarnos al mundo. Somos un país muy pequeño. Y la única forma que se me ocurre a mí para que esta economía crezca y aproveche sus potenciales y mejore mejores condiciones de vida para los ciudadanos es abriéndonos al mundo e integrándonos a la producción mundial. Creo yo que esa es la mejor ruta para crecer, pero lo que sí es cierto es que tenemos que responder a la pregunta ¿cómo va a crecer esta economía después del boom petrolero? No hemos resuelto esa pregunta y yo creo que es a través del sector exportador. Vamos a la recta final del programa y como le había prometido al presidente Moreno, aquí va de parte de la Posta un recetario con 2 asesores de lujo que no le cuesta nada al gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en estos 6 meses para decir voy a empezar a arreglar este caos? 3, 4, 5 puntos. No quisiera convertirme en aquí no hay recetario. Creo que eso es importante anotar. Cuando se acabó la primera vuelta electoral, yo le dije al país que yo iba a preparar una propuesta para el que resulte ganador cualquiera que esté sea. Eso ya lo entregué. Para responder la pregunta, ¿qué es lo que se requiere hacer? Se requiere perfeccionar, si vale la palabra, un programa económico con metas explícitas, con instrumentos que permitan alcanzar esas metas, con objetivos, con un programa de apertura externa que ordene la casa y que le ponga al país en una ruta de encarrilamiento de estabilidad. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Arreglar el tema fiscal, fortalecer el sector externo, arreglar la parte monetaria. Ese es otro tema que no dijo nada. ¿Qué pasa con las reservas internacionales que le prestaron al gobierno? Y algunos costos de producción excesivos que tiene la actividad privada, pequeña y grande, que le impiden competir. Esos 4 significa ordenar la casa. Al mismo tiempo, apertura externa. ¿Qué es la apertura externa? Estabilidad tributaria, que ya se anunció, que me parece bien, para que pueda venir inversor extranjero. ¿Qué es apertura externa? Buscar acuerdos de comercio con empresas de afuera. ¿Qué es apertura externa? Bajar restricciones al flujo de capitales, como es el impuesto a la salida de visas, como son aranceles excesivos. Todo eso es apertura externa, para que el país pueda empezar a salir. Fíjate, aquí hay un tema de fondo. El país está dolarizado. Y un país dolarizado es una contraindicación que se impongan restricciones al libre flujo de capital. O sea, va contra la lógica económica y aquí tenemos una restricción. Entonces, todo eso hará que el país encuentre una ruta para que pueda tener una capacidad de salir hacia adelante. En caso contrario, vamos a seguir con la página. El gobierno se va a ver obligado a seguir endeudándose y esta cosa seguirá peloteándose hacia adelante. Los países no quiebran, pero los países sí entran en crisis. Y las fechas no estamos ningún economista en capacidad de dar. Lo que sí le puedo decir es normal, que porque no debería los griegos se demoraron 2 décadas, ¿no? Pero les cayó el hacha. Y terminaron con el Fondo Monetario, que es lo peor. Así que, lo peor entre comillas, pero es lo que ocurrió realmente en la práctica. Yo creo que el Ecuador tiene que hacer un programa económico, buscar apoyo internacional. Señores, este es nuestro programa, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Y con eso, buscar replantear los procesos. Ese programa se hace
¿Cerraron una oficina en Carondelet o se hace concertando a las fuerzas que eran la antigua oposición? No, eso se hace primero recibiendo las inquietudes de la actividad privada que lo están haciendo. Este canal de diálogo creo que es positivo, es abierto, pero eso se hace con gente, eso se hace con un equipo económico convencido de lo que tiene que hacer y con una capacidad de poder vender un programa afuera. Se requiere confianza afuera para poder vender un programa. Usted puede trabajar porque le ponen la pistola en la cabeza haciendo lo que no le gusta hacer, que no es lo mismo que uno haga las cosas porque está convencido de lo que tiene que hacer. Los señores que están ahí son los que defendían los créditos del Banco Central al gobierno, o los que defendían que el gasto tenía que crecer en las proporciones que creció. Y ahora les dicen que hagan lo contrario. Lo van a hacer capaz, sí, pero no lo van a hacer bien. Entonces yo creo que no es la gente que el gobierno necesita. Lo que tiene la parte política, creería que debería buscar en la parte económica para que esto pueda salir, porque si no, políticamente también le va a costar. Cuando usted no maneja la economía bien, le termina costando políticamente también el resultado. El bolsillo es el gran elector. Claro, al final del día eso marca sus propias pautas. Bernardo, la receta. Yo diría 3 puntos al menos. La primera prioridad, el presidente necesita buscar gente o conseguir gente, sobre todo técnica y con experiencia. Las dos cualidades son muy importantes aquí. Como cuando uno se va donde un médico porque tiene un problema, va donde el médico que sabe de la materia y que ha demostrado su experticia a lo largo de los años y que uno puede confiar en él. Creo que necesitamos alguien con ese perfil, sin duda. O un equipo, no alguien, una serie de personas con ese perfil. Eso como primer lugar, pero es indiscutible que una vez que tenga un equipo económico sólido de gente técnica con experiencia, el segundo paso es conformar un auténtico programa económico. Ese programa económico va a permitir responder la pregunta que te hacía hace un momento. Si es que el Estado tiene que reducir su tamaño, ¿cómo va a hacer para no echar gente, decías? Un programa económico permitiría entender, por ejemplo, que va a haber estas concesiones determinadas, pero te va a dar luces al respecto, o que determinados sectores van a poder crecer más y van a absorber la gente que va a poder ir disminuyendo el sector público, esas contrataciones, porque el sector privado, determinados sectores del sector privado van a estar en capacidad de absorber esa gente. Pero si es que no hay plan económico, lo único que tenemos es preguntas sin respuestas. Entonces, un equipo en primer lugar, un equipo que conforme un buen plan, un buen programa económico en segundo lugar, y en tercer lugar yo diría la necesidad que tiene este país, que es un resultado de los 2 puntos anteriores, de buscar políticas económicas distintas. Es imposible suponer que vamos a alcanzar resultados distintos insistiendo en más de lo mismo. O sea, si es que se mantiene el impuesto a la salida de divisas, si es que se siguen subiendo los aranceles, si se sigue incrementando la carga tributaria, suponer que vamos a tener un destino distinto es un absurdo, realmente es un cuento, es un engaño. Así que creo que es imprescindible, si es que queremos resultados distintos, implementar medidas distintas. Eso es necesario. Respecto al impuesto a la salida de divisas, quiero hacer un comentario. Los actores de gobierno, el mismo presidente de la República, cuando presentó su programa económico, dijo: estamos dolarizados, tenemos la necesidad de mantener el impuesto a la salida de divisas porque los dólares no pueden salir del país. Nosotros vivimos desde el año 2000 hasta el año 2006 sin el impuesto a la salida de divisas. En el año 2007, y estábamos dolarizados por si acaso, en el año 2007 se creó el impuesto a la salida de divisas con el 0,5% de tarifa. Luego se lo duplicó al 1%, luego al 2% y desde el año 2010 tenemos el 5%. Pero vivimos 6 años, Mauricio era ministro, sin ningún tipo de impuesto a la salida de divisas y nadie estaba preocupado de que los dólares salían del país. Panamá es un país dolarizado y no tiene impuesto a la salida de divisas. El Salvador es un país dolarizado y no tiene impuesto a la salida de divisas. Los países, digamos, de la periferia del euro, que podrían estar preocupados que los euros están yendo de sus países, no tienen un impuesto a la salida de divisas. Ese es un impuesto sumamente atractivo porque le permite al Estado recaudar más de 1.000 billones anuales. Es un tema fiscal, no es un tema de dolarización, pero a la dolarización se le utiliza como pretexto para mantener un impuesto que le genera bastantes ingresos al sector público. El problema es, para la gente común como yo, si yo quito ese impuesto que recauda 1.000 millones de dólares al año, ¿de dónde me saco esos 1.000 millones? No, la pregunta no es cómo haces para conseguir esos 1.000 millones. La pregunta es cómo haces para recortar esos 1.000 millones de un Estado absolutamente desproporcionado.
el sector público, Mauricio lo mencionó, era el 21% antes de que el presidente Correa llegara al poder y llegó a ser el 44% y ahora es el 40%. Hay que ir ajustando el gasto público de a poco, de manera gradual, no de una. Pero la pregunta no es cómo haces para recaudar más. Y además yo te digo una cosa, se le acaba de subir 3 puntos del impuesto a la renta a las grandes empresas. A niveles de 2010. Yo personalmente, esta es una impresión a niveles del 2010, esta es una apreciación personal. Yo creo que estaríamos mejor con una tarifa del impuesto a la renta para las corporaciones del 25%, pero sin impuesto a la salida de divisas. O sea, puedes incrementar determinadas tarifas, pero reducir otras. En este caso, si que a mí me hubieran dado a elegir, yo habría preferido que se subieran esos 3 puntos, pero que se eliminara de a poco el impuesto a la salida de divisas. Pero no se hizo eso, solo se incrementó a la una y no se le tocó a la otra. Si me permite, solo un temita para añadir. Yo creo que, me imagino que Bernardo está en la misma línea. El país no requiere un programa violento ni abrupto. El país necesita un programa gradual. Pero esto no es bájense el impuesto. Aquí no se está diciendo suban la gasolina, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que ordene las cosas de manera gradual, pero gradual no significa tibio, gradual significa en la profundidad adecuada, en la dirección correcta, en el momento oportuno, pero constante en el tiempo, para que pueda haber un horizonte a donde quiere caminar. Si el gobierno toma la decisión, por ejemplo, de bajar un punto el impuesto a la salida de divisas, y eso empieza a generar más inversión extranjera, va a empezar a compensar por impuesto a la renta y por IVA lo que deja de recibir por impuesto a la salida de divisas. Porque eso, como dijo Bernardo, eso no estuvo antes y no hay en ninguna parte. Aquí se les ocurrió este tema. Entonces, aquí que no le metan miedos al presidente de que se va a acabar la dolarización. La plata no sale porque hay un impuesto. La prueba está que siguen recaudando. ¿Qué quiere decir que siguen recaudando? Que sigue saliendo la plata, pues. ¿Y por qué sale la plata? Porque no ve un ambiente adecuado, porque no ve un ambiente correcto, que no es favorable y por lo tanto creemos ese ambiente, hagamos ese ambiente adecuado para que la plata deje de salir, en cuyo caso el impuesto a la salida de divisas ya no va a tener impacto tributario, porque la plata ya no va a salir de la economía. Entonces esos son los temas que tienen que entender para que se pueda ir corrigiendo el problema. Vamos a poner un punto final o un punto suspensivo, mejor dicho, a esta conversación. Bernardo Acosta, Mauricio Pozo, gracias a ambos por estar aquí, por tratar de explicarnos por qué seguimos chiros. Esto ha sido el segundo News and Coffee desde el Student Coffee de la Plaza Foch. Segundo día de transmisiones en laposta.es. Por favor, manténganse con nosotros para la cobertura diaria. Eduardo Ibanco, Jenny Navarro, su servidor Anderson Boscan. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.